Hoy tenemos con nosotros a Nerea Martí, vecina de Alcalá del Sorés y piloto. Para quien no la conozcáis, ella ha competido tanto en la ya extinta W Series como en la F1 Academy, un proyecto creado por la Fórmula 1 para fomentar a las mujeres piloto y llevarlas al gran público. Este año ha competido en la categoría de Supercars Endurance con los GT4 con el equipo BMW. La primera pregunta, Nerea, es un poco obligada, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios dentro del mundo del deporte del motor? Bueno, pues mis inicios, como bien sabes, fueron aquí en Albalat. Mi padre y mi tío crearon Karting Hortanol aquí en Albalat del Sereix y ahí fue donde todo empezó, básicamente, con un kart de alquiler, aunque luego pues fui progresando hasta los fórmulas y los GTs, algo que cuando empezaba aquí, que era una niña con 9 años, nunca me hubiera imaginado, la verdad, siempre ha sido mi sueño. Y la verdad que todo lo que hemos conseguido, ahora miro atrás y digo, madre mía, cuando tenía 9 años, que soñábamos con todo esto y todo el camino y el trayecto que hemos pasado para llegar hasta aquí. Así que mis inicios fueron aquí. Una etapa que recuerdo, yo creo que de las etapas más bonitas que recuerdo de mi carrera deportiva, cuando empezaba con mi padre, que era mi mecánico, y esos 2 primeros años compitiendo pues en karting por la Comunidad Valenciana es un mayor recuerdo. Sí. ¿Cómo es el paso a la W Series? Porque pasas de competir en la F4 española a un campeonato con proyección internacional y pilotos con un nivel altísimo como es la británica Jamie Chadwick. ¿Sientes que te miran un poco más con lupa? Bueno, pues después de dar el salto, primero empezamos en karting y después de dar el salto a fórmulas, que esto pues ya era un sueño. Sí que es verdad que fue 2019, después de que mi yayo falleciera, tuve una oportunidad de tener un test con un Fórmula 4, fue bien, fue muy positivo, entonces ahí me dio la oportunidad de saltar a Fórmula 4 española, que ahí ya fue una gran oportunidad de estar en un campeonato como es la F4. Y luego surgieron programas muy interesantes como son la W Series y la F1 Academy, que son, como bien has dicho, para dar visibilidad a la mujer y darnos la oportunidad de poder competir a nivel internacional. Son dos campeonatos muy interesantes, ya que íbamos con la Fórmula 1, teníamos muchísima visibilidad y además teníamos, por lo más importante, que es tiempo en pista y poder competir en lo más alto. Así que sí que es verdad que sí que fue un cambio muy grande en mi carrera deportiva y por supuesto me empezaron a mirar obviamente pues más marcas, más oportunidades y sí que surgieron pues más oportunidades después de estos dos campeonatos. Bueno, en Nerea, por suerte la mujer, ¿no? Cada vez ocupa un papel más importante en la sociedad, ya sea en el mundo político, en el mundo del empresariado. ¿Qué papel ocupa o cómo ha evolucionado la mujer dentro del mundo del deporte de motor? Bueno, pues esta es una buena pregunta porque sí que es verdad que cuando yo empecé no había mujeres, o sea, yo era la única piloto que estaba compitiendo al final en un campeonato que a lo mejor habían 150 pilotos y ahora después de los proyectos que han salido como W Series, F1 Academy, incluso muchísimos más proyectos que están dando más visibilidad y más oportunidades, pues esto nos ayuda a que ahora, por ejemplo, en un campeonato de 150 pilotos, pues sigue siendo un número bajito, pero a lo mejor ya encuentras unas 15 pilotos, que eso antes era inviable, o sea que sí que se ve que están habiendo más mujeres, que se están, pues eso, introduciendo más mujeres en el motor. Mi padre y mi tío, por ejemplo, con el equipo también lo notan, antes eran todos chicos, ahora se van introduciendo también más mujeres y yo creo que nosotras también hemos abierto esas oportunidades a las nenas que vienen ahora desde pequeñas y creo que para ellas somos referentes y esto pues es algo que ha cambiado y que aunque da mucho trabajo pero ha cambiado bastante y en mi caso ahora por ejemplo tengo que decir que todo el mundo está volcado con las mujeres y yo en mi caso estoy teniendo muchas oportunidades a la hora de, pues facilidades a la hora de buscar marcas, de encontrar sponsors o de tener, pues, por ejemplo, un test de fórmula esta semana. O sea que se están implicando mucho y a día de hoy tenemos muchas más oportunidades a nivel de encontrar dinero y a nivel de poder competir, incluso que los tíos. O sea que se está haciendo muy buen trabajo. Muy bien, todo evoluciona. Muchas veces cuando he salido fuera de aquí, de la zona de la comarca, viene en Valencia, incluso en Alicante, hay mucha gente que curiosamente conoce a Balat por los cars. Y dice, sí, ahí están los cars. Todos sabemos que Avalat ha cerrado cars, ya no está aquí en Avalat, pero el proyecto karting continúa más allá de Avalat. Sí, el proyecto karting continúa. O sea, al final tenemos el equipo que vamos, a tope y nada, están ahí mi padre, mi tío y mi madre currando todos los días
para ir a las carreras, que al final pues la parte de alquiler ya no está, pero sí que está la parte del equipo, que además tienen un proyectazo en la nave que tiene la nueva. Así que nada, yo sí que es verdad que los 15 años que han estado aquí, yo vamos, es que recuerdo toda mi infancia en Albalat, y además pues después de ir a competir internacionalmente, pues para mí ha sido un orgullo llevar el nombre de Albalat por todo el mundo al final, porque todo el mundo ha nombrado Albalat después de, o sea, Nerea, pero siempre de Albalat Soreis, y eso al final siempre ha ido ligado, siempre, Nerea Albalat. exacto, así que para mí un orgullo, la verdad. Aparte, en modo curioso, en ese 2020, con lo de la pandemia, se corre de forma virtual, ¿no? Sí, yo hice el test de selección en 2019 para competir 2020, y cuando íbamos a competir la categoría pues se cancela por COVID, y nada, pues la opción B era simuladores, porque como estábamos en casa no podíamos ir a competir, pues simuladores. Hice ese año simulador y también estuve compitiendo en karting con mi padre aquí en España, para al final no perder el feeling con el coche y seguir activa. Y en 2021-2022 ya hice W Series, y 2023-2024 F1 Academy. Eso te iba a comentar. Después de la cancelación de la V Series, W Series, llegó el fichaje por Campus Racing para la Fórmula 1 Academy. ¿Cómo ha sido competir en este campeonato internacional con el equipo de Alcira? Pues la verdad que ha sido muy positivo, y a mí me ha encantado estar obviamente con un equipo español, que además de aquí al lado de casa. Así que Adri, la verdad que desde el primer momento siempre ha estado muy pendiente y siempre pues me ha ayudado en todo lo que ha podido. El equipo sí que es verdad que ha estado muy fuerte también durante los 2 años, y hemos conseguido pues hacer muchísimos podios y poles, y hemos ganado muchas carreras. Así que nada, a día de hoy ya no estoy con ellos, pero bueno, el futuro es largo y a lo mejor nos encontramos en el futuro. Así que nada, yo les deseo lo mejor, porque ahora tienen ya casi 6 categorías, o prácticamente ya casi 6 categorías, y están a tope, así que les deseo lo mejor. El equipo Andretti, con el que estás ahora, ¿no?, ha anunciado que volveréis a trabajar juntos en el test femenino el próximo viernes, ¿no?, en la Fórmula E. ¿Cómo has recibido esta noticia? Bueno, pues la verdad que la estructura de Andretti a nivel mundial es un sueño. Tienen categorías, o sea, tienen coche en prácticamente todas las categorías ya. Y bueno, pues estar de la mano de un equipo así para mí es un orgullo. Esta semana, el viernes, haremos el test de chicas ahí en Valencia también. Ajá. O sea que con muchas ganas de test. El año pasado se hizo en Madrid por la Dana, que lo cancelaron de último momento, así que yo creo que será muy bonito y especial pues volver al circuito y poder hacerlo en Valencia esta vez. Al fin y al cabo, la estructura americana, ¿no?, es una de las más importantes dentro del mundo del motor. Sí, mi objetivo pues es estar lo más cerca de ellos posible, y a futuro pues a ver si podemos hacer una conexión más allá de un test y poder pues estar en la estructura americana. En estos momentos, ¿en qué proyectos estás trabajando? En estos momentos tengo... Tienes varios. Sí. Estamos trabajando ahora para el año que viene, a ver qué proyectos podemos hacer. He empezado ahora con la E1 Series, que es como un campeonato de lanchas eléctricas. Me he pasado ahora también al mundo de los barcos, compaginándolo. Es una gran oportunidad, porque al final los dueños de los equipos son gente rollo Rafa Nadal, Will Smith, LeBron James, así que es un campeonato que a nivel de visibilidad es muy potente, y que a nivel de competición es algo que no estoy acostumbrada a hacer, pero es algo que ya me saqué la licencia y me gusta mucho cómo es el campeonato. Así que mi idea para el año que viene es poder compaginar el campeonato de barcos con los GTs, que es lo que estoy haciendo ahora. Y eso es mi objetivo y mi proyecto para el año que viene. ¿Cómo enfocas tu carrera profesional en los próximos años? Pues mi objetivo en motor es seguir con BMW todos los años posibles y dar el salto a Europa lo antes posible, porque ahora estamos haciendo el Campeonato España y Portugal, pero el objetivo sería pues seguir subiendo de categoría y llegar pues a lo más alto, que sería pues hacer un WEC, que es el Mundial, o Le Mans. ¿Le Mans conoces? ¿Le Mans? Sí. Entonces ese sería el objetivo mi objetivo, o sea, ahora mismo en el motor. Y haciendo pues en paralelo el campeonato de barcos de la E1. Yo no sé cómo puedes con todo, no te puedes estar... Pues teniendo calendario muy apretado. Sí, muy bien, está bien. Bueno, y ya para acabar un poco Albalat, ¿no? Me gustaría saber qué significa para ti el pueblo de Albalat. Cuando oye la palabra Albalat, ¿qué significa para ti? Bueno, pues Albalat para mí es todo. Al final es donde empecé.
donde me he criado. Toda mi familia está aquí, incluso el proyecto del karting desde hace 15 años. O sea, toda mi vida la he pasado aquí. Sí que es verdad pues que ya cuando fui a Cheste a estudiar, pues ya me separé un poquito de vivir aquí, pero bueno, al final vengo todas las semanas porque tengo aquí a mi abuela, a mis tíos y a toda mi familia. Para venir. Así que, bueno, y a mis amigos, por supuesto. Así que nada, siempre que tengo un hueco, bueno, todas las semanas vengo a ver a mi familia y siempre que tengo un hueco pues aprovecho y me tomo algo con mis amigos y estoy aquí con ellos, o sea que... Muy bien, Nerea, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera fase del podcast Arreu Plena y espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. Gracias a ti.